De eso se trata. De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata. Ya está con nosotros la doctora Indiana Torres. Y bueno, pues vamos a reflexionar mucho sobre el por qué algunas personas enfrentan o les va un poquito mejor que a otras en el contexto de la pandemia del COVID-19. Indiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ricardo, buenos días a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Pues aquí preocupada porque sí creo que desgraciadamente no le podemos quitar el dedo al renglón a esta pandemia y desgraciadamente pues seguirá cobrando vidas, pero en eso es importante pues los avances que hemos tenido que quisiera compartir el día de hoy con todas y todos. Adelante, doctora, la escuchamos porque es importantísimo tener toda la información. Sí, pues creo que tenemos que seguir actualizándonos en relación a lo que se va produciendo de investigación. Y bueno, en esto lo que vemos es que, bueno, desde hace tiempo sabemos el peso que ha tenido la comorbilidad, el peso que ha tenido la edad en relación a que las personas se presenten cuadros más graves o incluso fallezcan por la COVID. Sin embargo, hay nuevos estudios que son importantes dar a conocer porque, perdón, que esto se está moviendo aquí, porque sí sabemos que el primer encuentro que el cuerpo tiene con el virus ocurre en la nariz, en la garganta, en la nasofaringe. Ahí hay una madurez diferente del epitelio nasal, eso explica por qué los niños tienen menos gravedad. Y sabemos además que muchos individuos presentan síntomas respiratorios superiores aislados, lo que sugiere la posibilidad de limitar la patología viral a la nasofaringe. Pero interesante aquí es que se realizó un nuevo estudio que fue publicado la semana pasada en la revista Cell, que sugiere que las primeras respuestas en este campo de batalla ayudan a determinar quién va a desarrollar la enfermedad y quién pasará a una enfermedad grave o pues no tendrá nada asintomático. En el Hospital de Niños de Boston, junto con el MIT y el Centro Médico de la Universidad de Mississippi, lo que hicieron fue mapear exhaustivamente la infección por SARS-CoV-2 en la nasofaringe. Y lo que mostraron es que existen células epiteliales que recubren la nariz y la garganta que al momento de estar afectadas por el SARS-CoV-2 presentan cambios que son importantes. Hubo aumento en las células secretoras de la mucosa, al mismo tiempo una sorprendente pérdida de células ciliadas maduras que ahora sabemos barren las vías respiratorias. Y lo que pasa es que junto con un aumento de estas células que son barridas, aparecen inmaduras tratando de compensar y estas no tienen capacidad de producir el interferón que va a desencadenar la respuesta inmune de todo el organismo. Entonces, en personas con sintomatología leve o moderada, estas células mostraron más activación de genes que están involucrados con las respuestas antivirales, sobre todo esta que señalaba del interferón, que es una alarma muy temprana para que el sistema inmunológico funcione. Y las personas que desarrollaron cuadros graves o que requirieron ventilación, pues definitivamente no tuvieron ningún tipo de respuesta. A pesar de que tenían en ese momento grandes cantidades de virus. Entonces, esto es realmente importante porque nos está mostrando que esta primera respuesta depende, de esta respuesta primera, perdón, va a depender la gravedad que una persona tenga. Y esto tiene que ver con otro asunto que es realmente muy importante y es el hecho de que se encuentran en el desarrollo en este momento 7 vacunas intranasales. Y estas 7 vacunas, pues es lo que son toda una promesa, así que se está esperando como el santo grial, porque podríamos tener 2 mecanismos
efectos que nos son importantes. Uno, producir anticuerpos en la nariz, formando una primera línea de defensa, ¿no? Y por otro lado, perdón, si ocurre una infección efectivamente en la nariz, puede ser la respuesta a ese nivel mucho más rápida que la que se da de forma sistémica. De todas maneras, se siguen investigando diferentes situaciones. Por ejemplo, sabemos que existe variabilidad genética. Estos estudios han estado tratando de ver cómo se relacionan y si se confirmara que hay genes que aumentan la predisposición a tener una variante más grave, pues se podrían identificar a las personas más susceptibles. Sí han habido estudios, sí han habido resultados en relación a esto, y vemos que en la revista Nature ya fue publicado un primer resultado en donde sí se encontraron genes. Aquí hay pues 4 genes fundamentalmente que están relacionados. Se ha relacionado para esta mayor susceptibilidad también el tipo de sangre. Sabemos en este momento que las personas con tipo de sangre A o AB pueden desarrollar cuadros más graves. Y la otra cuestión que también se ha estudiado es esta parte genética para la gravedad. Sabemos desde hace algún tiempo que los genes HLA pues son un factor importante para la respuesta del huésped a patógenos extraños. Y aquí, en relación a la COVID, vemos que tienen una interacción muy importante con la edad, con el sexo, con el índice de masa corporal, es decir, cómo está distribuido el peso en una persona para determinar los resultados clínicos que finalmente se tengan después de que sean expuestos a la COVID. Estos genes HLA que fueron encontrados son antígenos leucocitarios humanos y está relacionada su presencia con el lugar en donde se encuentren, lo que significa que vamos a tener variabilidades genéticas dependiendo del lugar del planeta en donde nos encontremos. En este primer estudio, como solo incorporaron a personas nórdicas, realmente la respuesta todavía está pendiente, pero es una primera aproximación que creo yo es importante porque nos va a permitir saber exactamente qué enfrentar en cada lugar del planeta. Pero bueno, aquí lo importante es que seguimos con una situación que es preocupante. Ya tenemos la tercera ola. Este es la gráfica que se presenta en México de cómo se está comportando. De los 22,000 casos que tuvimos como máximo en el mes de enero, pues ya rebasamos ayer los 19,000. Y pues no sería raro que esto siga aumentando. Hay modificación en la mortalidad, a pesar de que ayer el número fue realmente importante, pero realmente yo creo que esto es el llamado que habría que hacer para que no se siga aumentando. El cuadro presentado en Francia, por ejemplo, sobrepasó en esta tercera ola hasta 2 veces más lo que sucedió en los meses anteriores, en enero-febrero, y realmente es lamentable que esto se dé, y creo yo que desgraciadamente, decía al principio, no podemos quitar el dedo al renglón porque efectivamente tenemos que seguir insistiendo en esto. La investigación ha avanzado, podemos saber pues quién puede desarrollar más cuadros graves, pero lo cierto es que los estudios genéticos no es que se le hagan a cada persona, y hasta que no tengamos estas vacunas intranasales que son realmente muy prometedoras, pues no nos queda más que lo mismo que hemos insistido pues sí, a lo largo de meses, ¿verdad? Ay, fíjate que yo entre broma y broma, comentaba yo con algunas amigas, amigos, que quizá en un futuro cercano, el concepto de, quizá hasta de belleza va a cambiar, porque pues quizá ahora no nos vamos a fijar en lo que hoy en día nos fijamos, sino que
lo primero que vamos a solicitar por parte de la otra o del otro será su código genético, ¿no? Para ver qué onda. Y pues es un poco, creo que esa lógica va a ir caminando los próximos siglos, no sé, décadas de la humanidad. ¿O qué piensas, Indiana? Sí, sí, o sea, el avance del genoma humano realmente es muy importante. Creo que finalmente vamos a lograr escudriñarnos a la célula que nos componga, ¿verdad? O sea, ya no al milímetro, sino a la célula, ¿no? Pero yo creo que la belleza de los seres humanos está por encima de la genética, ¿no? Entonces sí nos puede ayudar, depende de la a tomar ciertas decisiones, ¿no? Claro, depende de la utilidad ética que se le vaya a dar a todo esto. Sí, exacto. Ese es el gran tema, ¿eh? ¿Cómo va a entrar o cómo va a participar la discusión ética en este tipo de estudios, ¿no? Sí, sí, porque pues es lo mismo que hemos visto en relación a la clonación y demás, ¿no? En donde podamos tener el mundo feliz de Aldous Huxley con gente perfectamente diseñada y el resto viviendo fuera de la burbuja perfecta, ¿verdad? Entonces, eso puede darse, pero lo cierto es que la genética nos está ayudando de forma importante. Creo que en esto de la COVID, el poder establecer esas situaciones, pues nos va a permitir tomar decisiones de salud pública que también pueden tener impacto. Claro, muchísimos. Oye, pues qué interesante estudio, ¿eh? Es decir, a partir de la genética podemos ver cómo se enfrentan a este virus, ¿no? Y es bien interesante, digo, en cuestión de prevención y de saber cómo nos va a ir, sería genial, ¿no? Sí, 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 realmente es importante y creo que tiene relación estas dos cosas, porque, o sea, se están desarrollando investigaciones, una como al margen de otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el resultado que presentaron en esta última investigación, quedaba claro que hay un problema de longitud y latitud que tiene que ser visto. Pero, por ejemplo, había habido ya un estudio de un médico francés que se llama Larochelle Labart, que lo que vio es que habían parámetros ambientales, además de los económicos y demográficos, en el impacto de la COVID. Entonces, identificaron otra serie de factores, pero el asunto es que aquí se dijeron más a los rayos UV, a las temperaturas y demás, como modificadores de toda esa parte genética. Entonces, pues no pudieron corroborar ningún tipo de relación, pero creo que finalmente esto pues es un todo, o sea, los genes te van a determinar, por supuesto, pero depende del ambiente donde vivas, cómo se te da, o sea, hay una serie de factores no solo biológicos, sino sociales que van a modificar todo eso. Así es. Indiana, pues interesantísima tu columna del día de hoy, te mando un fuerte abrazo y nos saludamos la siguiente semana. Estés muy bien, Ricardo, un abrazo. Ahí está la voz de la doctora Indiana Torres, interesantísimo lo que nos acaba de... De eso se trata. De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata.